Eh, Gracias, Mari, en verdad, por la invitación. Para mí también es un honor estar acá y compartir por segunda vez así en algún grupo eh, mi experiencia con la Virgencita y sobre todo en este día tan importante. Eh, Como decía Mari, pues espero que lo que hable acá les sirva de algo eh, y que desechen lo malo que oigan y acojan lo bueno, como siempre dice un amigo mío. Y bueno, antes de hablar, quisiera que todos oyéramos una canción. Eh, Pueden cerrar los ojos, pueden abrirlo, pueden hacer estar como quieran, pero oigan esta canción y traten de prestar atención a la letra. Ella es la luz de mis estrellas, es la mano en el camino, es la paz en medio de mi guerra, solo es ella. Ella siempre inclina la balanza, de servir nunca se cansa, sola puede con el peso de mi mundo en un segundo. Me devuelve la sonrisa y aunque el mundo vaya a prisa, puede detener mi tiempo y es mi sol. No es una estatua grande y milagrosa, en el cielo es tan hermosa la mirada maternal de Dios. No es una estampa antigua y adornada que por mí no siente nada, es la madre más llena de amor. Ella es la madre de la vida, ha sanado las heridas más profundas de mi corazón. Ella es mi noche y es mi día, la sonrisa del Mesías, el consuelo de mi Redentor. No es una estatua grande y milagrosa, en el cielo es tan hermosa la mirada maternal de Dios. No es una estampa antigua y adornada que por mí no siente nada, es la madre más llena de amor. Ella es mi madre, mi María, mi latido, mi agonía, solo es ella, mi María, madre mía, solo es ella, solo es ella. Bueno, yo quería empezar con esa canción porque, pues preparando un poquito este espacio, pensaba que esa era la canción perfecta que describe lo que es María, lo que es la Virgencita, que a veces nosotros tenemos como una percepción errónea de lo que es María, la vemos como alejada, la vemos como esto, como una estatua, la vemos como una estampilla ya y se nos olvida que la Virgencita está viva y no solamente es un fantasma, sino que es en cuerpo y alma, está en cuerpo y alma en el cielo y siempre está como ahí eh, mirándonos y cuidándonos. Bueno, para empezar, pues voy a hablar un poquito como de mi vida, que en verdad es muy normal, la verdad. Eh, y pues nada, básicamente yo vengo de una familia católica, mis papás me han formado desde chiquito. Eh, Creo que desde que tengo memoria siempre fui a misa, obligado, obviamente. Siempre toca empezarlo así, o al menos así me toca a mí. Y pues obviamente eh, a lo largo de ese proceso, desde pequeño, pues a veces me daba fastidio, pero siempre estuvo en mi corazón
ese amor y ese querer conocer más a Dios a medida que iba creciendo y iba aprendiendo. Em, como le pasa a todo el mundo, pues cada uno siempre tiene como sus baches y sus lados oscuros de cierta manera, en donde uno de cierta manera como que se aleja de Dios. A mí no me ha pasado nada así grave, no he tenido ninguna enfermedad grave, no he caído en las drogas, gracias a Dios. Eso siento que he sido muy bendecido en ese sentido. Y precisamente creo que ha sido siempre porque, pues, mi mamá, ahí que está mi mamá, ha estado siempre presente en este proceso. Eh, bueno, ¿cómo empezó esta conversión? Pues básicamente fue como por ahí en sexto, que, bueno, no, como en octavo de mi colegio, en donde empecé a ir a unos rosarios de una persona que admiro mucho y que es como un papá para mí, que se llama Felipe Gómez, que seguramente algunos conocerán y si no, pues les recomiendo mucho seguirlo en redes. Y obviamente al principio iba obligado por mi mamá y para mí siempre Rosario fue la repetidera, iba como por obligación de cierta manera y para no salir castigado. Eh, pero como con el tiempo, eh, la forma como rezaba el Rosario Felipe y lo que hablaba de la Virgencita me fue enamorando. Eso Eso me ayudó bastante a entender un poco más eso. Em, Después de cómo asistir a ese tipo de rosarios y tener em, ese respaldo y esas bases que mi familia me ha inculcado, eh, tuve la oportunidad de vivir una experiencia que para mí marcó la diferencia, que fue básicamente ir a la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. Yo creo que ahí fue cuando dije, en la iglesia hay jóvenes, porque yo tenía siempre la perspectiva de que la iglesia era los viejitos, de las personas, los sacerdotes y todo eso, y en Brasil vi totalmente lo contrario. El ver 4 millones de personas reunidas solamente por Dios, por María, eso era ya demasiado impactante. Eh, y pues obviamente el Padre Nuestro en todos los idiomas fue algo que en verdad me movió. Entonces ahí empezó un poquito como mi interés hacia las cosas de Dios y sobre todo hacia la Virgencita, que yo creo que ella ha sido como mi norte siempre. Eh, bueno, después de eso, como que tuve una experiencia muy, muy bonita, que también siento que fue ideal para entender quién era María, la Virgencita, perdón. Y fue que en un rosario de Felipe Gómez, como que yo dije, bueno, este rosario sí lo voy a rezar bien. Entonces, y justo ese día habían padres y él iba a hablar sobre el tercer secreto de Fátima. Dije, bueno, eso puede ser interesante. No sé por qué, yo la verdad llevaba muchos rosarios yendo a donde Felipe, pero siempre iba o por el parche o porque pues no tenía nada más que hacer. Y entonces me confesé y desde el principio hasta el final, cada Ave María de ese rosario lo medité como si fuera el último de mi vida. Y, y me acuerdo que al final Feli dijo que tenía un mensaje de la Virgencita. Para los que no saben, Feli tiene experiencias con la Virgencita y pues tiene como esa misión que le entregó Dios a él de transmitir a las personas por medio de la Virgencita sus mensajes. Y bueno, entonces el caso es que dijo que iba a hablar un mensaje y yo me arrodillé, cerré los ojos y él empezó a hablar y de la nada, ¡pum!, le cambia la voz y yo que, como que esto está muy raro, pero como que seguí concentrado y empecé a oír la voz dulce y maternal de María, o sea, es que es inexplicable esa experiencia que viví. Y, y cerrando los ojos, ahí, por primera vez en mi vida, vi a la Virgencita, no como María simplemente y lo que dice la Biblia, sino como mi mamá linda, y me vi adentro de ella, como en el vientre, como si estuviera renaciendo de nuevo, y obviamente me ataqué a chillar como un bebé, horas y horas. Y entonces yo dije, voy a empezar a rezar el rosario y voy a empezar a ver cómo funciona eso. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, no tenía ni idea que era un misterio, no tenía ni idea de nada. Esto fue por ahí a los 18 años.
Y bueno, y así fui como de a poquitos, hasta que una señora un día llega y me dice, oye, deberías empezar a hacer un grupo de jóvenes. Y yo le dije, pero pues no sé ni siquiera los misterios ni nada, me dijo, fresco, relajado. La Virgencita te va a guiar y vas a ver que en el momento en el que menos te lo esperes vas a tener a muchas personas. Y yo, listo. En ese momento yo estaba con una niña una niña con la que tuve un noviazgo muy lindo. eh, y dijimos, bueno, está bien, hagámoslo. Convocamos, me acuerdo, eso era un miércoles. Convocamos a todos y fueron como 15 personas. Le dijimos a un padre para que nos ayudara y pues dijimos, wow, en verdad sí se cumplió lo que dijo la señora. Eh, bueno, y dijimos, listo, entonces nos vamos el próximo miércoles. Y pues resultó siendo que no sucedió nada, la gente no fue, los invitamos y solamente éramos yo y mi exnovia y estuvimos así como por 6 meses, pero siempre decíamos como no, en verdad, sigámoslo rezando, yo creo que en algún momento va a llegar la gente. Duramos 6 meses todos los miércoles rezándolo sin, sin parar y con paciencia. Y hoy en día y ahorita como que caigo en cuenta y yo creo que esos 6 meses eran ideales para vivirlos solos, para aprender a rezar el rosario, porque ya cuando de la nada empezó a venir la gente, eh, pues ya teníamos un poco más claro y podíamos orientar mejor el rosario. Eh, Algo muy bonito desde ese entonces hasta el día de hoy es que pues la gente empezó a ir y pues, de la nada empezó a ir gente por montones, por montones, por montones, y siempre iba gente nueva, siempre iba gente nueva, eh, y siempre iba gente que no tenía una experiencia espiritual tan formada como nosotros, como yo empecé puntualmente. Y eso pues lo hacía mucho más especial porque era muy sincero, era muy sincero. Y bueno, y de ahí hasta yo creo que ya 6 años llevamos con ese grupo de jóvenes de Rosario que, pues, la verdad no le he querido poner nombre porque eso es de la Virgencita, trato de que eso siempre sea muy, muy del común. En verdad, como que es un espacio en el que nosotros, por medio de la Virgencita, nos podemos acercar y cualquiera puede ir. eh, Obviamente hay veces en que no va nadie, hay veces en que va mucha gente, pero siempre tengo clarísimo que eso es una misión que la Virgencita me puso y que no solamente ayuda a las personas a acercarse a Dios, sino a mí también a perseverar y a seguir como por este camino. Eh, Muchas veces pues a nosotros nos cuesta mucho el rosario, no es fácil para nada. Lo que les decía, a mí me parecía muy, muy aburrido rezar y todavía me cuesta, yo trato de rezar el rosario diario porque sé que es una necesidad, porque lo he vivido, porque siento que sin este rosario no puedo, de cierta manera, combatir esas flaquezas que tengo a diario. Eh, Algo que me sirvió mucho para entender el rosario es no verlo como la repetidera, sino la rosa, cada Ave María es una rosa que uno le entrega a la Virgencita en, como en conmemoración de lo que es ella y lo que ella hace por nosotros. Eh, y también verlo como, pues, ella es nuestra madre y pues, claro, todos los hijos cuando tienen problemas, lo primero que hacen es hablar al teléfono y decirle a la mamá todo lo que uno tiene y porque ella pues, lo conoce más que cualquier persona en la tierra. Ahora imagínense cómo es el caso de la Virgencita con cada uno de nosotros. Ella nos conoce desde el profundo del corazón y pues ese teléfono con el cual uno se puede comunicar con la Virgencita es este rosario, ese rosario que uno siempre debe cargar y que, insisto, aunque nos cueste, ella valora cada esfuerzo y cada intención con la que uno lo hace. Yo a veces me levanto con mucha pereza de hacerlo. Eh, a veces ni me nace, pero digo, es una necesidad. Es como cuando uno va a trabajar. Nosotros no nos nace trabajar, pero sabemos que necesitamos trabajar para sobrevivir. Es algo así como funciona con la Virgencita. Y el rosario, pues, es como un ejercicio. Uno no puede esperar que entonces cuando uno reza
el primer rosario, pues ya uno va a sentir todas las cosas del cielo, ¿no? Eh, Eso es paso a paso y cada quien tiene su camino, su, su proceso espiritual, pero lo importante es perseverar y no dejar de buscarlo. Sí, ¿qué más iba a decir? Se me fue la palabra. Bueno, otra cosa que es muy importante, que me ha servido mucho en el camino de mi espiritualidad, de mi espiritualidad es que entender que esto de la fe no es una carrera de velocidad, porque cuando nosotros creemos que entonces, o sea, cuando nosotros a veces rezamos y no se nos dan las cosas, pues nos frustramos porque queremos todo inmediatamente, pero cuando uno entiende a fondo cómo funcionan las cosas de Dios, uno se va formando, uno sabe que esto no es de velocidad, sino de resistencia, es de aprender a leer las cosas de Dios de una manera en la cual uno eh, pueda crecer más y más. Em, por ejemplo, pues a mí me pasa mucho que em, necesito, no sé, una nota o lo que sea. Y cuando pierdo, pues seguramente nos pasa a muchos, pues nos frustramos mucho y cuando le pedimos a Dios y a la Virgencita que es eso y no se nos da, pues nos frustramos y a veces se nos olvida que los planes de Dios son muy distintos a los nuestros. El plan nuestro es quizás casarnos, tener plata, tener carros, tener todo eso. El plan de Dios es que tú seas feliz y que tú vayas hacia lo más importante que es el cielo, que al final cada uno de nosotros apunta ahí. Eh, no importa, no importa las cosas que hayamos hecho, pues siempre apuntamos hacia allá. Eh, sí, ¿qué más? Siento que otra cosa muy importante de mi vida, que esto no es como de hace mucho, sino hasta de hace poquito y que me ha servido mucho en mi camino, ha sido el apoyo de alguien que lo esté guiando constantemente, que es el caso del director espiritual. ¿Y quién es el director espiritual y cuál es el rol del director espiritual? Normalmente un director espiritual es alguien que sabe mucho y tiene claro las cosas de la iglesia, se sabe el catecismo, todo lo que es básico de teoría y de teología. Y sobre todo una persona que es coherente con lo que dice y con lo que practica, que es muy difícil, pues todos la embarramos, pero que, que dé un ejemplo de, de sabiduría de cierta manera en el tema. Y muchas veces las personas usan padres. Mi director espiritual es un padre que, que literal Dios me lo puso ahí de la manera más diosidencial posible. Y es una persona que uno le va guiando y le va ayudando con los problemas diarios. Algo que me pasó hace poquito fue que tuve un problema familiar y, y yo me frustré muchísimo y, y lo primero que hice fue decirle a mi director espiritual lo que me estaba pasando y él me dijo, fresco, relajado, vive la frustración, que eso es algo que nos pasa mucho. Nosotros le huimos a cada sentimiento negativo porque no queremos sentir eso, no queremos sentirnos mal, pero es importante sentirlo para saberlo manejar y luego sacar frutos de ello. Y pues lo que me dijo fue como vive la frustración y cuando vivas la frustración desahógate de la manera como mejor te quede, como mejor te sientas, y luego escribe dibuja, dibújate a ti mismo cómo estás en ese momento y luego con la mano izquierda eh, escribe las cosas que sacas de la frustración y lo que estás viviendo. Pero bueno, el caso es que esto es como un ejemplo de cosas que genera un director espiritual y que uno necesita para perseverar. Algo que yo le pido siempre a la Virgencita durante mi proceso espiritual es que me ayude a ser humilde, porque hay veces que las cosas que le dicen buenas agrandecen el ego y eso hace que uno se aparte del camino. Y algo que valoro mucho de la Virgencita y es el ejemplo perfecto es que ella siempre
agachó la cabeza y siempre estuvo entregada hacia, hacia Dios. Eh, yo leí en algún libro que es increíble cómo solamente en 2 evangelios de la Biblia sale la Virgencita hablando. En los otros dos no aparece la Virgen hablando, y es porque la Virgencita siempre andaba en silencio, siempre guardó silencio porque ella vivía entregada hacia Dios, hacia la palabra. Que eso es algo que también es algo que he tratado de vivir y que también pues me ha costado mucho, que es vivir el silencio, porque en el silencio uno normalmente se conoce a uno como de verdad es, y a veces eso asusta, uno es el verdadero enemigo por las diferentes cosas que uno tiene. Em, qué más puedo hablar? Mm, bueno, a lo largo de este tiempo, pues lo que les decía del rosario que tenemos, em, fue surgiendo también cositas chéveres, y fue que un día Felipe Gómez me dijo como, oye, por qué no tocas? Él se enteró que toca batería y me dijo como, ¿por qué no tocas un día conmigo y me acompañas? Y eso para mí fue muy valioso porque durante los conciertos a los que yo pude asistir con él me fue enseñando cómo realmente la Virgencita en una persona hace tanto bien. O sea, para mí, pues lo que les digo, Felipe Gómez ha sido un ejemplo a seguir sobre cómo un cristiano que ama a la Virgen se comporta. Y es que es la misma Virgen la que empieza a actuar por uno junto con el Espíritu Santo cuando uno siente ese amor por ella. Y obviamente durante esos tiempos fui aprendiendo y él me fue enseñando como el amor a ella, y no solamente el amor a ella, sino a la misma iglesia, que nosotros a veces a la iglesia la tenemos muy por debajeada, y es también nuestra madre, la iglesia, y tenemos que cuidarla, y sabemos que somos imperfectos, pero que todos, insisto, todos apuntamos hacia el cielo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo otro que me parece muy lindo de este proceso que he vivido ha sido como el, el, el amor y como el entendimiento hacia la historia de los santos, que yo creo que todos deberíamos conocer, porque en los santos está el ejemplo que cada uno debe tener como católico. A veces nosotros decimos como, no, ser santo es muy difícil, pero, o sea, es difícil, pero no imposible. Y, y la diferencia entre los santos y las personas que no son santos es que los santos del defecto que tenían sacaron la virtud, que eso es algo que, pues, pucha, es un trabajar del día a día, pero que con humildad y oración eh, se puede lograr. Y al leer la historia de los santos uno se va como entendiendo, como que uno se va viendo reflejado en ellas, en lo que ellos eran antes, digamos. No sé, a mí me parece muy chévere Madre Teresa de Calcuta, porque a veces uno cree que para sentir a la Virgencita uno tiene que tener experiencias extraordinarias. Yo viví una experiencia extraordinaria, pero solamente eso, y no debería uno vivir de esas experiencias para creer en eso, pues es la idea. Y de hecho, Madre Teresa de Calcuta nunca tuvo una experiencia así mística, y hay un libro muy chévere sobre ella en la que habla de la oscuridad que ella vivió acá en la tierra, pero aún así, viviendo esa oscuridad, ella irradiaba amor, irradiaba caridad, y eso fue lo que a la gente le llamaba la atención, y todo el mundo veía a Madre Teresa como un ejemplo a seguir. Eh, entonces, pues sí, eso en cuanto a los santos, en cuanto a como la importancia de entenderlos para seguir con el proceso espiritual. Eh, Otra cosa que también he entendido mucho con la Virgencita es que ella es como el decodificador que, que nos lleva hacia Dios. Ella es como, porque a veces nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, pues porque Dios es infinitamente
grande, pero la Virgencita, al haber sido creada por Dios y al haber sido proclamada reina de todo lo creado, pues entiende ambos lenguajes. Entonces, por eso es que es tan importante siempre ir hacia ella para de a poquitos que ella nos vaya llevando hacia Dios. Alguna vez un santo decía que uno jamás va a amar más a María que a Jesús. Y Jesús siempre ha dicho que uno siempre tiene que amar a la Virgencita, uno siempre tiene que ser cercano a la Virgencita, porque ella es el camino hacia él. Eh, ella es el camino hacia él, sí. Eh, Pucha, perdóname que es que a veces tengo como ideas voladas y se me olvidan. Pero bueno, el caso es que se me fue la paloma de todo. Mm, Bueno, entonces, al ser la Virgencita creada por Dios, entonces, bueno, tenemos ahí la posibilidad de comunicarnos más fácil con Dios. Y algo también que se me hace muy lindo, y pues para que nosotros tengamos muy en cuenta en nuestro proceso, es que nadie, absolutamente nadie la tiene ganada y que nosotros, si nosotros bajamos la guardia, podemos darle entrada a algo que también nosotros a veces decimos que no existe, pero pues existe, es una realidad, y es el bicho. Eh, el bicho siempre va a estar queriéndonos desviar del camino, y por eso es que siempre tenemos que estar atentos y vigilantes. Algo que leí me pareció muy impresionante como la analogía, y es Dios creó, y si quieren después en alguna otra ocasión, y si tienen preguntas, pues también me pueden escribir, pero Dios creó al ser espiritual más grande, espiritual, ojo, espiritual, más perfecto, casi que perfecto de todo lo que había creado, y ese ser era Luzbel, y era magnífico, y según los teólogos era pues casi que, o sea, era de lo más perfecto que había. Y siendo aún así él tan perfecto, por descuidar lo que era más importante, se rebeló hacia Dios y cayó, o sea, hasta ese ser perfecto cayó. Eh, y obviamente, pues eso es como lo que les digo, una invitación a que siempre estemos vigilantes a, a eso, de nunca asegurar nada, absolutamente nada. Nunca asegurar que entonces, ya porque entonces hago como todos los rosarios todos los días, entonces ya estoy bien. Ya porque voy a Efetá, ya porque voy a Santa Cruz, ya porque hago los rosarios, estoy salvado, no. Eso es una cosa de trabajarlo diariamente, con esfuerzo, con paciencia sobre todo, y sobre todo entrega a la Virgencita. Eh, Algo que también valoro muchísimo y me parece muy lindo de la Virgencita es que ella no se queda absolutamente con nada. Ella, siendo aún así proclamada la reina del cielo, siendo la reina de la creación, no se queda con nada porque su humildad es espectacular y es un ejemplo de perfección increíble. Algo que decía, no me acuerdo si fue un santo, y es que cada vez que nosotros decimos María, cada vez que nos referimos a ella, ella siempre va a estar diciendo Jesús. Eh, eso a mí se me hace muy lindo y pues como que también da una perspectiva muy chévere sobre ella. Eh, Algo que también creo que me ha servido mucho a tenerle el cariño a la Virgencita es el hacer actos de amor hacia ella, no solamente espirituales, sino también físicos. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí a veces me da por levantarme y darle un besito a una imagen que hay allá de la Virgencita. Como ese tipo de actos que generan ese vínculo con ella, eh, y que pues le va creciendo uno el corazón. Eh, y siempre las personas que son muy devotas de Dios, de María, siempre terminan siendo casi que santos, porque Jesús ama a su madre, y precisamente porque la ama, entonces espera que nosotros también pues la amemos.
Obviamente, pues no la adoramos, solamente adoramos al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero sí veneramos a la Virgencita. Ella es como el ser creado más importante. eh, y lo más chévere de todo es que Dios no quiso acabar, o pues no quiso acabar con el diablo él mismo, sino que hizo que una criatura creada por él, un ser creado por él, fuera la que le aplastara la cabeza, como dicen en la Biblia. O sea, como en la humildad, o sea, es que eso es muy lindo y es un misterio muy chévere y es como para Dios la grandeza no es todo lo que es los bienes, la riqueza y todo eso, sino la humildad, lo pequeño. Y por eso es que María es tan grande, y por eso es que María es nuestra madre, y por eso es que María eh, puede con todo. Es tan grande María y por eso es que tenemos que estar siempre muy pegados a ella, que Dios le impidió al bicho mencionar su nombre, ni siquiera referirse a ella. Por eso digamos que también es importante. Estamos más protegidos con ella, estamos mucho más cuidados. Eh, Algo que también es muy lindo e importante es pedir siempre a la Virgencita. Y siempre que uno pide a la Virgencita, ella siempre va a estar ahí presente. Aunque uno no lo crea, aunque a uno le cueste creer en ella, ella siempre va a creer en nosotros. Y simplemente el pensamiento más leve de ella va a estar siempre ahí, en cuerpo y en alma presente, eh, en donde estemos. Eh, pero siempre tener en cuenta y claro que... Oh, Jenny, Jenny, discúlpenme. Entonces, pues nada, o sea, esta mini charla y experiencia, y perdón lo trabado que estoy, porque es que la verdad sí me pongo un poco nervioso, pero es como contar un poco mi experiencia de la Virgencita, un poco de las cosas que he aprendido. Eh, lo que les digo, esta es mi segunda vez que hago este tipo de testimonios. Eh, Trato siempre de agachar la cabeza, trato siempre de mejorar las cosas que me cuestan. Es muy difícil. Yo soy más pecador que cualquiera de los que está acá y pues nada, o sea, siempre es importante caer en cuenta en eso. Eh, sí. Otra cosa muy linda y muy importante que deberíamos hacer todos es consagrarnos a ella. Yo ahorita empecé unas charlas y unas serie de meditaciones sobre una consagración dada la fórmula de Luis María Griñón de Montfort, que es como la única consagración que es aprobada por los papas. Y lo que hace la consagración básicamente es renovar los votos bautismales y renovar nuestro corazón hacia ella y que no solamente sea como el acto de durar 33 días rezando el rosario y meditando sus enseñanzas, eh, sino que también que ella nos protege y nos cuida más. Eso la Virgencita lo valora mucho y la consagración genera muchas gracias y bendiciones. Y si alguno quiere que le mande las que estoy haciendo, me dice y me escriben. Yo lo estoy haciendo con unos videos muy cortos, muy fáciles. Uno aprende bastante, uno siempre aprende bastante. Eh, Eso es algo impresionante, o sea, es todos los días, y es algo que yo estaba leyendo en un libro que se llama La fuerza del silencio, que si quieren también después les muestro, y decía que el misterio de Dios es tan grande que va a ser imposible entenderlo y que en el momento en que nos entendamos algo de Dios, ese momento uno se va a tener que dar cuenta que eso no es Dios, porque comprender a Dios es imposible, por lo que significa su ser, su presencia, es infinito. Y eso es lo que nos hace, que nos mueve, lo que nos hace levantarnos y querer seguirnos formando y, y seguir con esto que en verdad es muy bonito, todo esto del proceso de la fe. Eh, Porque algo también que leía muy bien, y es que a veces nosotros nos sentimos muy cómodos acá con las cosas de la tierra y por eso a veces como que nos cuesta mirar los ojos hacia arriba porque no lo vemos, no lo sentimos a veces. Y lo que decían es que
Dios no quiere que nosotros nos sintamos del todo cómodos acá porque todo lo que hay acá es pasajero y lo que Él nos tiene para nosotros es el triple de grande. Eh, Algo también que leía, voy a tratar de acordarme cómo fue que decía, y es que nosotros acá en la tierra vamos a sufrir mucho y sufrimos demasiado. Y por eso es que el sufrimiento es como el reflejo de amor y por eso es que eh, Dios valora mucho el sufrimiento y ve sobre todo cómo nosotros manejamos el sufrimiento. Eh, Porque al final, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, de esta tierra, o de esta vida, Él, Él va a hacer lo que nosotros tanto hicimos y solamente nos va a consentir allá. Es como lo que decía, como que ya nosotros sufrimos demasiado acá en la tierra y Él se va a encargar del resto de lo que quede de la vida eterna, consintiéndonos eternamente. Eso me pareció pues, muy bonito. Eh, entonces, pues sí, nada, yo creo que importante pues como para que el proceso espiritual sea un poquito más fuerte y sea más conciso es estar vigilantes, estar rezando el rosario, tratar de hacerlo diario y si no, pues semanalmente, apoyarse en las personas que saben, tratar de buscar el director espiritual, sé que no es fácil, yo tuve dos, yo he tenido dos, eh, uno yo pensé que era el ideal y uno piensa que cuando uno tiene un director espiritual ese es el que es para siempre y no, Dios le va ayudando a discernir en eso, pero entonces pues nada, importante que busquen esa dirección, tratar de buscar la forma de formarse por sí mismos, traten en verdad de leer la Biblia, sé que es muy difícil, sé que es difícil de entender, pero ahí está absolutamente todo. Si quieren, pues les doy un tip, pues como una práctica, mi director espiritual me hizo esa tarea difícil, pero pues se me hace chévere que fue que leer todo San Lucas y me ha parecido difícil, pero chévere y pues al final vamos a como a profundizarlo y todo eso. Lean libros, lean sobre la historia de los santos, lean sobre la Virgencita, sobre datos curiosos de ella. Eh, sí, no sé. Eh, y nunca, y no dejen de perseverar, no dejen de seguro nos vamos a caer y siempre nos vamos a caer, pero que nunca nos dejemos de levantar, que nunca dejemos de confiar en ella para que ella, por por su intercesión y por lo que ella representa para nosotros, nos lleve hacia Jesús, hacia Dios, eh, y que podamos de cierta manera ser ejemplo para otras personas que no conocen a Dios. Eh, Pedir siempre pureza de corazón, pedir siempre, lo que insisto, humildad, tratar de no juzgar a la gente, que es algo que me cuesta a mí también. Eh, y pues nada, vivir el día a día y pues lo que nos ha enseñado esta cuarentena es que nada está asegurado, el mañana no tenemos ni idea y que pues no podemos dejar para mañana las cosas de Dios porque después allá quizás cuando estemos allá y ya sea demasiado tarde, Él va a decir, pues tú siempre me diste que esperara y pues no sé, eso es algo que siempre he pensado, como si nosotros esperamos mucho acá para, para acercarnos a Dios, pues allá porque Dios tendrá que esperar si nosotros no quisimos. Obviamente eso suena muy duro, pero obviamente la misericordia infinita de Dios, pues sí, o sea, es un montón de factores, pero el caso es como no dejar que el tiempo nos quite lo esencial, que nada, sobre todo que nada nos quite la paz, que nada nos quite la felicidad y que aprovechemos, saquemos de este tiempo frutos y que no solamente volvamos a empezar, sino que renazcamos otra vez. O sea, digamos a la Virgencita que nos permita renacer y que nos lleve cada día más hacia Dios y nada, sí, yo creo que eso es. Insisto, perdón por la trabada y por todo eso. Si tienen preguntas o lo que sea, pues de pronto me fluye más por interno. Eh, pero sí, eso es. Ahorita, pues, o sea, hay más cosas por hablar, pero lo dejo ahorita porque a las 7:30 empieza un rosario
muy, muy bonito sobre Fátima, con una charla sobre ella para que vayan en Facebook de Felipe Gómez, si quieren. Y ya, eso es. Gracias, Mario, otra vez por la invitación. Gracias por oírme, por escucharme, por aguantarme y nada, que ahí los tendré en mis oraciones y espero que ustedes también recen por mí para que pueda seguir creciendo. Sí. Bueno, pues Tommy, en verdad, mil gracias, de verdad que siento que pues es impresionante como ver realmente cómo Dios a través de ti nos habla. Pues por lo menos para mí fue muy lindo como oírte y a partir de tu experiencia también como coger ciertas cositas que a mí me hacen falta, que le hacen falta como a mi proceso de fe y a mi corazón para seguir conociendo más de la Virgencita. Y yo siento que con esa cantidad de experiencias que nos contaste, sobre todo de esas herramientas que a ti te han acercado a ella y a Dios y cómo tu vida, como en torno a ellos es como tan diferente y tan especial. Siento que hoy eso es como lo que a muchos de nosotros como que nos queda en el corazón. Por lo menos yo sí me voy como movida con varias de esas cosas que dices, que sé que necesita ahorita mi fe para seguir creciendo y acercándome más a ella y enamorándome más de Dios y de ella todos los días. Entonces, de verdad, de corazón, gracias. Cero trabado, o sea, Retrabado, como es. ahí, Pero bueno, pero otra cosa que quería decirles antes de acabar, para pues por si quieren alguno, pues con una prima y unos jóvenes tenemos un grupo ahí que estamos como aprovechando la cuarentena y estamos haciendo todas las semanas charlas de distintos temas para ir formándonos, hablando sobre la Virgencita, sobre temas teológicos, temas de, bueno, distintas cosas para, por si están interesados, pues también me escriben y les mando eso. Y en verdad, Mari, otra vez, en serio, muchas gracias por ese espacio. a Eh, ti por acompañarnos y y de espero que verdad si hay que una siguiente oportunidad, pues que esté más fluido. no, estuvo perfecto, muy especial, Tommy, de verdad, gracias. Tommy, ustedes vieron que él habla mucho de Felipe Gómez y como lo importante que como él ha sido un reflejo de la Virgen en su vida. Y Tomás nos invitó a que nos unamos ahorita a un rosario muy especial que va a hacer él. No sé, Tommy, si nos quieres contar un poquito más. Yo les acabo de compartir por el chat el link para que se conecten, pero Tommy, que nos cuentes un poquito más. ¿De qué? De lo que viene? Ok. Sí, No, pues es una charla. La charla es sobre Fátima. Va a hablar un poquito de la historia de Fátima. Alguno va a explicar un poco de los secretos, de los 3 secretos de Fátima. Como saben, hay 3 secretos. Siempre las charlas que él habla le llegan a uno al corazón y uno aprende bastante. Y pues además es con el rosario. Es rosario y mientras tanto él va a ir hablando y pues nada, ahí uno va a la par. Y pues siento que es un momento muy especial para estos momentos. Siento que nos puede ayudar a vivir mejor esta cuarentena y sobre todo a enamorarnos más de la Virgencita y crecer más. Ahorita les voy a compartir por el chat mi número, por si quieren les doy la información o lo que sea de cualquier cosa. sí, te están preguntando cómo hacer parte Ahí de tu grupo y tus rosarios. ahí está. Entonces, Y el de Felipe va a ser transmitido en vivo por Facebook, por temas de internet al parecer, y después lo van a subir en YouTube. Y nosotros estamos subiendo los contenidos de todas las charlas en YouTube también, o sea, si no pueden asistir a las charlas, pues también pueden ver los videos. Y sí, eso es. perfecto, súper. Sí. No sé si alguien quiera decir algo, como antes de que vayamos terminando y nos conectemos al rosario de Felipe. Otra vez vuelvo al profesor en clase, que, que pocos hablan, pocos contestan, pero no sé No, si de pronto alguien. el silencio es importante. El silencio es importante.
Silencio dice más que 1000 palabras. De acuerdo. Pero bueno, listos. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Juan. Los quiero.